Le golpeó con la porra para demostrar su autoridad, pero al segundo entendió que había cometido un error fatal. Suscríbete y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? La tarde en Griffith Park se extendía como un lienzo tibio pintado con los colores dorados del sol californiano. Los árboles altos, en su mayoría robles y sicomoros, filtraban la luz en haces que danzaban sobre el césped, mientras una brisa ligera y constante rozaba las copas como susurros apenas audibles entre las ramas. Aquel día parecía destinado a repetirse 1000 veces más, con su ritmo plácido y su familiar coreografía de paseantes, familias y corredores, que llenaban el espacio sin esfuerzo. Había niños que reían a carcajadas persiguiéndose entre los senderos, parejas que compartían mantas de picnic bajo la sombra de algún árbol generoso, ancianos que caminaban del brazo con movimientos lentos y atentos, casi ceremoniales. El murmullo constante del parque era como un pulso amable que latía con tranquilidad. A lo lejos, en un banco de madera gastado por el tiempo, un hombre mayor observaba a un grupo de palomas con una quietud inusual. Su cuerpo descansaba con naturalidad sobre el banco, una pierna cruzada sobre la otra, sus botas cubiertas por el polvo de muchas caminatas. En sus manos callosas y curtidas una bolsa de semillas reposaba abierta, y de cuando en cuando esparcía con los dedos un pequeño puñado sobre el suelo, como si fuera parte de algún antiguo ritual aprendido en silencio. Las aves, confiadas, revoloteaban a su alrededor, picoteando las semillas con energía, sin notar que la figura que las alimentaba era mucho más que un anciano amable. Llevaba puestos unos jeans deslavados, una camisa marrón de tela gruesa y un cinturón de cuero cuya hebilla metálica ya había perdido todo brillo. Sobre la cabeza, un sombrero vaquero de ala ancha proyectaba una sombra que ocultaba parte de su rostro, aunque dejaba ver una barba prolija, gris y dura, como tallada por los años. A pesar de su aparente inmovilidad, emanaba de él una presencia firme, como si no necesitara moverse para llenar el espacio. Su rostro estaba surcado por arrugas que hablaban de caminos recorridos, decisiones tomadas y batallas libradas, fuera del alcance de las miradas comunes. Ese hombre era Chuck Norris, y nadie en aquel parque lo sabía. Al menos, no aún. Sentado allí, en medio de la vida cotidiana del parque, parecía ajeno a todo. Su respiración era pausada, sus ojos seguían los movimientos de las aves con una atención casi meditativa. Durante décadas, Chuck había vivido entre el entrenamiento, la lucha, la enseñanza y la protección, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se permitía simplemente estar. No había prisas, no había amenazas, solo el sonido del viento entre las hojas, el batir de alas y el crujido de la madera del banco bajo su peso. A unos cientos de metros, el sonido de unas botas resonó con fuerza sobre el sendero de cemento. No era el paso apurado de un corredor ni el trote de un perro, sino una caminata deliberada, pesada, con ritmo de control. El portador de ese paso no era otro que el oficial Dan Cross, un hombre alto, de hombros anchos, con el uniforme de la policía de Los Ángeles perfectamente planchado y abotonado. Sus lentes oscuros reflejaban el entorno con un brillo frío, ocultando unos ojos que evaluaban todo con detenimiento, buscando errores, infracciones, debilidades. Su cinturón de servicio estaba ordenado con precisión casi militar, pistola reglamentaria, bastón retráctil, esposas, radio y taser, cada uno en su lugar, limpio, brillante. Su andar transmitía autoridad, pero no la clase de autoridad que genera respeto, sino aquella que infunde temor. Era conocido en la zona por sus métodos directos, su temperamento impredecible y una inclinación preocupante hacia el abuso de poder. En el vecindario, muchos preferían evitarlo a toda costa. No era alguien a quien uno acudía en busca de ayuda, sino alguien a quien uno trataba de no molestar. Ese día, mientras recorría el parque, sus ojos se movían entre los visitantes. Observaba a los corredores con expresión desinteresada, a las familias con cierto desdén, y a los adolescentes con abierta sospecha. Pero fue cuando divisó al hombre en el banco que su semblante cambió. Frunció el ceño, como si aquel anciano sentado solo bajo la sombra representara una amenaza invisible. No tenía perro, no comía helado, no miraba un teléfono, no hacía absolutamente nada. Solo alimentaba a las aves, y eso, para Cross, era más que suficiente. No entendía a la gente que no se movía, que no participaba, que no se dejaba dirigir. En su visión del mundo, cada persona debía tener un propósito tangible. El ocio no era más que una forma pasiva de desobediencia. Ver a un hombre mayor sentado con tanta calma, ajeno a su entorno, lo irritó. Viejo arrogante,
pensó. Ya había lidiado antes con ese tipo. Veteranos que creían estar por encima de la ley. Ancianos que usaban su edad como escudo. Hombres que se creían sabios, simplemente porque eran mayores. No iba a permitirlo. Cambió de dirección con decisión y se dirigió directamente hacia el banco. A cada paso la tensión crecía sutilmente a su alrededor. Una mujer que paseaba a su perro ralentizó su marcha al notar su cambio de rumbo. Un grupo de jóvenes sentados en una mesa de picnic se giraron reconociendo la expresión en su rostro. Sabían que cuando el oficial Cross caminaba con ese ritmo, algo iba a pasar. Ya lo habían visto antes. Chuck, sin embargo, no se movió. El sonido de las botas resonó más cerca. Las palomas no se espantaron. Seguían comiendo sin notar la nueva presencia. Chuck echó otro puñado de semillas al suelo, sin alterar su postura ni levantar la vista. La sombra del oficial cayó sobre él, cubriéndolo por completo, como un eclipse humano de rigidez y autoridad. Dan Cross se plantó frente al banco, con las piernas separadas y las manos apoyadas sobre el cinturón. Desde su posición elevada, miró al anciano sin decir palabra durante unos segundos, esperando que lo reconociera, que alzara la vista, que mostrara el respeto que según él merecía. Pero no ocurrió nada. El hombre continuaba con su tarea, como si no hubiera nadie delante. La irritación se acumuló en el pecho del oficial. Aquello no era normal, no era tolerable. Carraspeó con fuerza, un sonido seco, diseñado para llamar la atención. Aún así, el anciano no reaccionó. El silencio que siguió fue corto, pero tenso. Entonces, con una voz fuerte, autoritaria, lanzada como un proyectil, dijo: «Señor, necesito que se levante del banco y se identifique. Ahora mismo». No hubo respuesta. Ni siquiera un parpadeo. Chuck simplemente bajó la mano con otro puñado de semillas. Las palomas se arremolinaron de nuevo. Cross sintió cómo su mandíbula se tensaba. No estaba acostumbrado a ser ignorado. Su voz, su uniforme, su sola presencia solían ser suficientes para controlar cualquier situación. Pero aquel hombre mayor no parecía encajar en ninguna de sus categorías conocidas. Era como si su autoridad simplemente no existiera para él. Y eso lo volvía loco. La brisa del parque continuaba, moviendo suavemente las ramas sobre sus cabezas. El resto del parque seguía con su vida. Risas de niños, conversaciones distantes, pasos sobre grava. Pero en ese pequeño círculo de sombra, entre el banco y las botas, el tiempo parecía haberse detenido. Cross sintió una presión extraña en el estómago, una mezcla de incomodidad y rabia. Su mano derecha se deslizó lentamente hacia el bastón colgado de su cinturón, como tanteando una solución más directa. Pero Chuck ni se inmutó. Fue entonces cuando el oficial dio un paso adelante. La punta brillante de su bota quedó a centímetros del pie del anciano. El mensaje era claro: estás invadiendo el territorio del poder, y no saldrás de él sin obedecer. Y sin embargo, Chuck siguió siendo una estatua de calma. Los ojos de Cross destellaron con una rabia apenas contenida. Si las palabras no funcionaban, pronto probaría con algo más. El viejo podía ignorar una orden, pero no podía ignorar la fuerza. Y en ese instante, sin saberlo, Dan Cross dio el primer paso hacia el mayor error de su vida. El silencio entre el anciano y el oficial se volvió más denso, como si el aire entre ellos hubiera espesado súbitamente. Chuck continuaba echando semillas al suelo con la misma serenidad inmutable, sin levantar la vista ni variar su ritmo. Las palomas, al margen de la tensión que crecía sobre ellas como una tormenta que aún no ha tornado, se agrupaban sin temor, picoteando cada granito con devoción ajena a los asuntos humanos. El parque, en su conjunto, seguía vibrando con su pulso cotidiano, pero en torno al banco, la energía se había trastocado. Dan Cross se inclinó ligeramente hacia adelante. Su sombra se alargó, oscureciendo no solo el banco, sino también parte del sendero frente a él. Su voz salió nuevamente, esta vez más firme, impregnada de impaciencia. «Le he dado una orden, levántese, ahora». «Nada». Chuck seguía allí, respirando con calma, como si el viento tuviera más autoridad que el oficial. Una gota de sudor comenzó a formarse en la sien de Cross. No era por el calor, estaba entrenado para tolerarlo sin problema, sino por algo más profundo, más visceral. La sensación de que su poder estaba siendo desafiado no con palabras ni gritos, sino con indiferencia. No sabía manejar la indiferencia. Nadie lo había ignorado de esa manera desde sus años de novato, y aquello había ocurrido por accidente.
nunca por decisión consciente del otro. Un grupo de adolescentes que antes estaban despreocupadamente charlando junto a una fuente, dejó de hablar. Uno de ellos sacó el móvil. No lo sostuvo en alto, no todavía, pero lo encendió y enfocó discretamente en su dirección. Una mujer detuvo el cochecito de su hijo a pocos metros, fingiendo mirar su teléfono, aunque sus ojos no se apartaban del uniforme del agente. Crossy dio un paso más. Su voz, por tercera vez, se alzó sobre el murmullo del parque. ¿No me ha oído? ¿Está sordo? Entonces ocurrió algo imperceptible, casi casual. Chuck alzó levemente la mano que sostenía las semillas, sacudiendo unos pocos granos más cerca de sus botas. No fue una respuesta, ni un gesto provocador, pero para Cross fue un golpe invisible. No era solo que el hombre no obedecía, era que actuaba como si él, Dan Cross, no existiera. Sintió cómo su pulso se aceleraba. Era una sensación incómoda, como una picazón bajo la piel. El protocolo le decía que debía insistir verbalmente, que no había motivos para una intervención física. Pero el protocolo también le daba margen para usar la fuerza si el individuo representaba un riesgo o se resistía activamente a la autoridad. ¿Y no era acaso una forma de resistencia sentarse allí sin hacer nada, ignorar a un oficial uniformado? Sí. Por supuesto que sí. Con un movimiento rápido, su mano se deslizó hasta el bastón que colgaba en su cinturón. Lo desenganchó con fluidez, dejando que el clic del mecanismo de extensión se escuchara claramente. Fue un sonido seco, definido, como el rasgado de una tela en un teatro en silencio. Varias cabezas se giraron al escucharlo. El adolescente que sujetaba el teléfono empezó a grabar. El primer golpe no fue dirigido al hombre, sino al banco. Cross levantó el bastón y lo dejó caer con fuerza sobre la madera, justo al lado de la pierna de Chuck. Un crujido hueco resonó por la estructura del asiento. Las palomas se elevaron en una nube de alas y polvo, chillando, perdiendo su compostura. Algunas personas soltaron exclamaciones ahogadas. El sonido fue suficiente para atraer aún más atención. Pero el hombre no se movió. Ni siquiera se sobresaltó. El bastón, aunque había golpeado la madera con violencia, no había hecho mella alguna en la tranquilidad del anciano. Cross, aún sosteniéndolo en el aire, sintió cómo su mano sudaba dentro del guante. El ruido no había surtido efecto. Su estrategia de intimidación visual, auditiva y verbal había fallado por completo. El siguiente paso fue más directo. Cruzando el límite de la paciencia profesional, se inclinó y sujetó el hombro de Chuck con fuerza. Sintió bajo sus dedos una musculatura sólida, densa, como si la edad no hubiera hecho mella en la fortaleza de aquel cuerpo. Estaba preparado para empujarlo, para sacarlo del banco a la fuerza si era necesario, pero en el instante en que su mano se cerró sobre aquel hombro, algo cambió. La respuesta fue tan inmediata y sutil que apenas pudo comprenderla. Sin brusquedad, sin violencia, el brazo de Chuck se movió con fluidez. Su mano atrapó la muñeca del oficial con una precisión quirúrgica. No apretó, no torció, solo sostuvo. Pero en ese contacto había algo mucho más poderoso que cualquier puñetazo. Cross sintió una presión exacta sobre su nervio radial. No era dolorosa, pero sí decisiva. Su brazo dejó de responder como de costumbre. Fue como si su fuerza se disolviera al contacto con esa otra fuerza, más antigua, más refinada. Los ojos de Chuck, por primera vez, se alzaron hasta los suyos. Eran ojos sin cólera, sin desprecio, ojos tranquilos, insondables, que parecían decir: «Esto no es lo que quieres hacer». El oficial intentó zafarse, pero la mano lo mantenía firmemente en su sitio, como una pinza de acero oculta bajo una piel envejecida. Entonces, como si decidiera que la lección estaba dada, Chuck soltó su muñeca. El brazo del oficial cayó a su lado, como si por un instante hubiera olvidado cómo usarlo. El silencio en torno a ellos se hizo más notorio. Aunque la mayoría de los visitantes del parque seguía ajena a lo que ocurría, un pequeño grupo ya había formado un semicírculo discreto, observando. El corazón de Cross golpeaba su pecho con fuerza. Una parte de él gritaba que se retirara, que diera por terminado el encuentro, que simplemente diera media vuelta. Pero otra parte, más profunda, más oscura, no podía aceptar aquello. Él era la ley. Él era la autoridad. No podía dejar que un anciano lo humillara de esa forma. No en público. No delante de un teléfono que grababa. Apretó la mandíbula. El bastón seguía en su mano derecha. Lo miró un instante, como si reconsiderara su utilidad. Lo alzó de nuevo. Esta vez, el objetivo sería claro.
El hombro del hombre, un golpe controlado, suficiente para establecer dominio sin causar daño grave, era algo que había hecho antes. Su cuerpo entró en acción, casi por reflejo. Pero antes de que la punta del bastón alcanzara su destino, Chuck se movió. Fue un gesto mínimo. No un salto, ni una esquiva aparatosa. Simplemente, una rotación ligera de su torso, una redistribución del peso que desplazó el bastón hacia el vacío. El golpe no solo falló, perdió todo impulso. El brazo del oficial quedó extendido, desequilibrado, en una posición vulnerable. Y entonces la mano del anciano volvió a actuar. En un solo movimiento, sin esfuerzo visible, le quitó el bastón. No fue arrancado, fue tomado, como si el arma misma hubiera decidido cambiar de dueño. Chuck lo sostuvo un segundo, observándolo con curiosidad, sopesándolo, y luego, sin palabras ni gestos dramáticos, lo dejó caer al suelo. El bastón rodó unos centímetros y se detuvo junto al banco. El rostro de Cross se enrojeció. Miró su mano vacía, luego al bastón caído. Se giró apenas, y entonces vio más teléfonos, más ojos, más testigos. Todo estaba saliendo mal. Todo se desmoronaba. La adrenalina lo impulsó a buscar su último recurso. Llevó la mano al cinturón. Allí, el arma. La punta de sus dedos rozó la empuñadura. Era fría, familiar, tranquilizadora. En su mente, el arma era la respuesta final, el símbolo del control absoluto. Nadie desobedecía una orden cuando estaba acompañada de una Glock. Pero justo cuando sus dedos se cerraron alrededor de la culata, sus movimientos se desaceleraron. Algo, una sensación profunda, lo invadió. Era miedo. No miedo al hombre. Miedo a lo que representaba. Miedo al hecho de que nada estaba funcionando. Ni la voz, ni el bastón, ni la fuerza. Ni siquiera el arma parecía suficiente ahora. Y lo peor de todo, Chuck no había pronunciado una sola palabra. Mientras su mano seguía vacilando sobre la pistola, los ojos del anciano se encontraron de nuevo con los suyos. No había amenaza en ellos. No había desafío. Solo la mirada de alguien que esperaba. Que comprendía. Que sabía. El arma no podía salvarlo. Y él, en el fondo, lo sabía. Por un instante suspendido en el tiempo, Dan Cross sostuvo su arma como si aún pudiera confiar en ella, como si el simple contacto con su empuñadura pudiera devolverle la seguridad que acababa de perder. Sus dedos, tensos alrededor del acero, temblaban imperceptiblemente. El sudor se acumulaba en la base de su cuello, deslizándose por su espalda con una lentitud cruel. El parque ya no era un lugar cálido y sereno. Para él, se había convertido en un escenario sin salida, donde todos los ojos comenzaban a converger sobre su figura descompuesta. Frente a él, Chuck Norris seguía inmóvil. Su expresión no había cambiado desde el primer instante en que fue abordado. No había ira ni burla, solo calma. Una calma que ya no parecía desinterés, sino una decisión consciente de no actuar con violencia cuando tenía todas las herramientas para hacerlo. Esa pasividad elegida fue lo que quebró algo dentro del oficial. Había perdido su bastón. Había perdido el control de la escena. Y ahora, con la mano en el arma, estaba a punto de perder algo más grande. Las voces en su cabeza se multiplicaban. Una le gritaba que no dejara que lo derrotaran, que impusiera su voluntad por cualquier medio. Otra le advertía del abismo que se abría bajo sus pies, del punto sin retorno que estaba a punto de cruzar. En sus años en la fuerza, había visto a compañeros cruzar esa línea. Algunos salieron heridos, otros, despedidos, y unos pocos, encerrados. Pero esa voz era lejana. La más cercana, la que ardía como una chispa en su interior, era la del orgullo. No podía permitir que lo humillaran. No podía aceptar que ese anciano, ese extraño, lo dejara reducido a nada. Así que tiró de la pistola. O al menos, lo intentó. El movimiento fue rápido, pero no lo suficiente. En el mismo segundo en que la empuñadura emergía de la funda, Chuck se movió. Y como antes, no hubo violencia, ni aspavientos. No hubo una lucha. Solo un giro de muñeca, una presión exacta, una acción tan pulida y serena como el vuelo de un halcón. La mano de Cross fue detenida en seco. La pistola no llegó a apuntar. No llegó a erguirse ni un centímetro. Su muñeca fue atrapada en el aire,
y de pronto sintió como si su brazo no le perteneciera. No hubo dolor, solo un bloqueo total, un cierre completo de posibilidades. Antes de que pudiera comprender lo que ocurría, la pistola estaba en manos de Chuck. La sostuvo un instante, examinándola con la atención de alguien que respeta lo que tiene en las manos, no como amenaza, sino como artefacto que simboliza una línea que no debía cruzarse. Luego, sin ningún dramatismo, se agachó y colocó la pistola junto al bastón, como si fueran dos objetos inútiles que alguien había dejado caer por descuido. Se incorporó con la misma tranquilidad, sin mirar al oficial. Dan Cross se quedó congelado, la mano aún alzada, con los dedos contraídos en el vacío. Sentía la presión de todas las miradas clavándose como alfileres invisibles. La voz de una mujer susurró cerca, seguida por una exclamación apagada de un adolescente. Varios móviles ya estaban en alto grabando sin pudor, no eran solo testigos, eran portadores de su caída. Y entonces, en medio del calor y la vergüenza, Dan Cross hizo lo que un hombre desesperado hace cuando ya no le queda nada. Se lanzó. El impulso no fue táctico ni racional, fue un acto de rabia, de humillación, de impotencia. Quiso abalanzarse sobre el anciano, arrancarle el respeto a la fuerza, destruir la imagen imperturbable que lo reducía al ridículo. Saltó con el cuerpo inclinado, los brazos extendidos, sin plan ni cálculo, solo furia. Pero Chuck ya lo esperaba. Lo que ocurrió a continuación fue tan rápido y tan fluido que muchos de los presentes no lo comprendieron de inmediato. Cross sintió cómo su brazo era tomado una vez más, pero esta vez no hubo resistencia. Era como si su cuerpo reconociera que luchar era inútil. Fue un giro limpio, sin violencia, que lo despojó de todo equilibrio. Sus rodillas se doblaron, sus pies perdieron contacto con el suelo, y su cuerpo se encontró flotando un segundo antes de caer suavemente al suelo, boca arriba, mirando el cielo. No hubo dolor, no hubo impacto brutal. Fue como si alguien hubiera apagado su eje interno y lo hubiera depositado en la tierra con la delicadeza de una hoja que cae. Tardó varios segundos en entender lo que había pasado. Su mente no podía conectar la sucesión de eventos. Solo sabía que estaba allí, derrotado, sin armas, sin herramientas, sin posición. La multitud alrededor se había multiplicado. Ya no eran unos pocos curiosos. Ahora eran decenas. Se habían acercado al límite de la prudencia, sin intervenir, pero observando con intensidad creciente. Algunos grababan, otros simplemente miraban con los ojos muy abiertos. Un silencio denso se extendió entre ellos. El tipo de silencio que surge cuando todos saben que han presenciado algo irrefutable. Chuck no había levantado la voz, ni usado más fuerza de la necesaria. No había insultado, no había amenazado. Y sin embargo, había dominado completamente al oficial, con una gracia que no nacía del ego, sino de la experiencia. Cross permanecía tendido. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Las palabras no le salían. La respiración le quemaba. La vergüenza se apoderaba de su piel como fuego. Quiso moverse, al menos para sentarse, pero su cuerpo no le respondía de inmediato. No por el dolor, sino por el colapso de la voluntad. Frente a él, Chuck lo observaba desde una distancia prudente. No había sonrisas en su rostro, no había disfrute. Solo ese mismo gesto calmo, casi compasivo. No era un vencedor mirando a su enemigo vencido. Era un hombre mirando a otro que había perdido el control de sí mismo. Cuando por fin Dan se sentó, oyó un murmullo más cercano. Un niño preguntaba a su madre en voz baja si eso que había pasado era una pelea. La madre no respondía, quizás porque tampoco sabía qué responder. Lo que habían presenciado no encajaba en los moldes tradicionales de un conflicto. Había sido algo más puro, más básico. Una lección. Cross apretó los dientes y bajó la mirada. El bastón seguía allí, la pistola también. Ambas cosas, símbolos de su autoridad, yacían en el suelo, donde cualquier peatón podía mirarlas. Ya no representaban poder. Ahora eran monumentos diminutos de su derrota. Intentó recomponerse. Se levantó lentamente, sacudiéndose el uniforme como si pudiera borrar lo ocurrido con ese gesto. Pero nada podía borrar lo que todos habían visto. Levantó la vista. Y por primera vez notó que alguien en la multitud lo miraba no con miedo, sino con desprecio. Una mujer de mediana edad cruzó los brazos, negando con la cabeza. Un joven murmuró algo a su compañero.
Un anciano en silla de ruedas parecía contener una sonrisa. El oficial Cross dio un paso hacia adelante, luego otro, sin saber qué hacer. Su instinto profesional pedía arrestar al hombre, pero su sentido común ya no le ofrecía herramientas, no tenía con qué. El respeto se había ido, la credibilidad desintegrada, y lo más destructivo, todo había quedado grabado. Los vídeos se esparcirían, la historia circularía. Su rostro se convertiría en meme, en escándalo, en ejemplo de cómo no ejercer la autoridad. Esa idea lo golpeó con más fuerza que cualquier puñetazo. No podía permitirlo. Tenía que reaccionar. Tenía que restablecer el control. Y entonces, como si el universo respondiera a su desesperación, los vio. Dos figuras uniformadas avanzaban entre la multitud. Se abrían paso con eficacia, sin correr, pero con urgencia. Uno de ellos era joven, ágil. El otro, mayor, de cabello entrecano y ojos duros. Cross sintió un alivio que casi lo hizo tambalear. Por fin, refuerzos. Por fin, respaldo. Iba a recuperar el control. Enderezó los hombros, tomó una bocanada de aire y, justo cuando los oficiales se aproximaron, señaló con un dedo tembloroso al anciano. «Agredió a un oficial», dijo, con la voz más firme que pudo reunir. «Quiero que lo arresten. Ahora». El joven oficial vaciló. Miró a Cross, luego al hombre frente a él, y luego a los objetos en el suelo, pero fue el más viejo quien se detuvo primero. Sus ojos grises se clavaron en Chuck, y algo en su expresión cambió de inmediato. Ya no era solo alerta, era reconocimiento, el tipo de reconocimiento que no se puede fingir. El tiempo pareció ralentizarse. El veterano entrecerró los ojos, su mano se deslizó lentamente lejos del arma. Miró a Cross, luego a Chuck, luego al suelo. Y sin decir nada más, pronunció un único nombre, cargado de intención. Dan. Y con eso, todo cambió de nuevo. El nombre fue pronunciado con una calma que no admitía discusión. Una sola palabra, apenas un susurro, pero que retumbó en los oídos de Dan Cross con más fuerza que cualquier grito. Dan Crossiara, había dicho el oficial veterano. No oficial Cross, ni agente, ni siquiera tú. Solo su nombre, pelado de títulos, desnudo y directo. Y en el tono, esa gravedad que solo los hombres con años de servicio sabían imponer. Una gravedad que no dependía del volumen ni de la jerarquía, sino del peso que deja haber visto demasiado. El tiempo pareció pararse. La multitud enmudeció. Nadie entendía del todo qué acababa de pasar, pero algo había cambiado. Dan no se movió. Sus labios se entreabrieron por reflejo, como si fuera a protestar, a defenderse, pero no salieron palabras. El veterano lo miraba fijo, con una expresión que no requería explicaciones. Era como si en ese gesto cansado y severo se concentrara el juicio de toda su carrera. No necesitó decir más, su mirada fue suficiente. La frase se coló por la grieta que había abierto la derrota previa. Cross sintió cómo su cuerpo se endurecía por dentro, como si algo se hubiera quebrado en su esternón. Ya no era el enojo lo que lo sostenía, era la pura resistencia a aceptar lo inevitable. A su alrededor, las caras expectantes de la gente formaban una corte silenciosa. No eran agresivos, no eran burlones, pero sus ojos lo juzgaban con una frialdad que pesaba más que la vergüenza. Lo habían visto perder. Lo habían visto intentar recuperar el control con mentiras. Y ahora estaban viendo lo más humillante, que ni sus compañeros estaban dispuestos a seguirle el juego. Tragó saliva, reseca, forzando un intento de explicación que jamás se pronunció, porque sabía que sería inútil. El oficial mayor, el que lo había llamado por su nombre, dio un paso más. No fue una amenaza. No fue una orden. Fue simplemente un desplazamiento que sellaba la escena. Miró al anciano, que seguía de pie como si nada de todo aquello le afectara, y luego volvió a mirar a Cross. «¿Tienes que parar?», dijo al fin, con un tono que no permitía réplica. Cross apenas pudo asentir. El calor le subía por la nuca. Las palabras se enredaban en su garganta. Tenía la sensación de que todos estaban viendo no a un oficial, sino a un hombre que se deshacía. En su interior los restos de su orgullo todavía luchaban por mantenerse a flote, pero no había dónde sostenerse. Todo lo que había construido, toda la autoridad que había impuesto a lo largo de los años, había sido derrumbada en menos de 5 minutos, y lo peor, sin que nadie lo tocara con violencia. El oficial veterano alzó una ceja, esperando algo más. Un gesto,
Una entrega. Algo. Cross entendió. Sus manos bajaron lentamente al cinturón. El primer movimiento fue hacia la placa. Sentirla entre los dedos, aún prendida a la tela del uniforme, fue como tocar una reliquia. No por su valor simbólico, sino porque ya no le pertenecía. Era un objeto extraño ahora. Algo que alguna vez lo definió y que ahora no era más que una insignia vacía. La retiró con movimientos torpes, como si su cuerpo ya no quisiera obedecerle. El metal brilló un instante bajo el sol antes de ser depositado en la palma del oficial mayor. Luego vino la pistola. A pesar de haberla perdido antes, de haberla visto en el suelo sin poder recuperarla, sostenerla nuevamente para entregarla fue aún peor. El peso era distinto. Más frío. Más ajeno. Como si el arma también supiera que ya no debía estar en sus manos. Desactivó el seguro, retiró el cargador y la entregó sin decir una sola palabra. El oficial la tomó con naturalidad, sin teatralidad alguna. Lo que acababa de ocurrir no era una escena espectacular. Era un acto final. El telón cayendo. El más joven de los dos oficiales se mantuvo cerca, sin intervenir, con los ojos muy abiertos. No tenía la experiencia del otro, pero entendía perfectamente la magnitud del momento. Había sido testigo de la caída de alguien que hasta hacía poco parecía intocable. «Acompáñalo», dijo el oficial mayor sin levantar la voz, sin mirar siquiera al joven. Cross sintió la mano de su compañero posarse en su brazo. No era una sujeción firme, no lo arrastraban, pero el contacto era suficiente para dejar en claro que ya no era uno de ellos. No del mismo modo, no con la misma dignidad. Empezó a caminar con pasos cortos, rígidos, no porque alguien lo empujara, sino porque sus piernas no respondían con fluidez. Cada paso se sentía como una derrota más. La multitud abrió paso sin decir nada. Algunos bajaron los teléfonos. Otros mantuvieron la grabación activa, sabiendo que estaban documentando algo que no volverían a ver. El silencio seguía siendo absoluto. Más que respeto, era un acto de testimonio. Nadie interfería. Nadie se burlaba. Todos simplemente observaban. Mientras se alejaba, Dan Cross mantenía la vista al frente, sin mirar a los lados. Sabía que si miraba a alguien, lo que encontraría serían reflejos de sí mismo, pero distorsionados. El miedo convertido en decepción, la autoridad transformada en lástima. Y eso no podía soportarlo. Cuando por fin llegó al borde del parque, se detuvo un momento. Volteó apenas, lo justo para ver a lo lejos, al anciano regresar a su banco. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Solo se sentó, como si la escena jamás hubiera tenido lugar. Las palomas poco a poco comenzaron a acercarse de nuevo, confiadas. Chuck sacó las semillas de su bolsillo y las dejó caer sobre la tierra con la misma calma de antes. No había odio. No había celebración. Solo continuidad. Cross bajó la mirada. Por más que lo intentara, no podía comprender del todo qué había sucedido. Sabía que había sido superado. Sabía que había perdido. Pero la forma en que había ocurrido lo desarmaba por dentro. Nunca le habían levantado la voz. Nunca le habían devuelto un golpe. Y, sin embargo, estaba fuera. El joven oficial junto a él carraspeó suavemente, como pidiendo permiso para que continuaran. Dan asintió sin decir palabra. Siguieron caminando hasta que cruzaron la verja que delimitaba el parque. El sol le golpeó el rostro con una intensidad nueva, más hiriente. Ya no era el mismo calor de cuando llegó. Este quemaba distinto. A sus espaldas, la vida del parque retomaba su curso. El incidente había terminado. Los testigos empezarían a dispersarse. Las madres volverían a empujar sus carritos. Los niños a correr. Pero en la memoria colectiva de ese día, algo quedaría grabado. La caída de un hombre que creía tenerlo todo bajo control. Y en el centro de todo, Chuck Norris, que no necesitó levantar un solo puño para demostrar quién era. La justicia, esa palabra tan maltratada por quienes la empuñan como arma, había hablado sin decir una sola sílaba. Y lo había hecho con silencio, paciencia y verdad. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Mira nuestros otros videos para más contenido como este y no olvides compartirlo con tus amigos.